En este nuevo vídeo de la Escuela de Familia vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Estas palabras se han puesto mucho de moda y es que es un concepto muy bonito porque para los profesionales de la salud y de la educación nos parece súper importante para poder desarrollar personas emocionalmente fuertes. ¿Y dónde es el ámbito donde más se puede favorecer todo esto? En el de la familia. Porque gracias a los fuertes lazos emocionales que hay entre padres e hijos, se hace necesario desarrollar personas inteligentes emocionalmente para favorecer todo el desarrollo social. Y es que, como hemos dicho, los seres humanos somos seres sociales y estos grupos sociales son fundamentales para el bienestar emocional y de la salud mental de cada persona. Pero claro, si esto no va bien, también generan muchas emociones muy negativas como la tristeza, el odio, el rechazo. Y es que la clave para evitar todo esto, evitar que todo esto nos vaya afectando emocionalmente, es crear personas inteligentes emocionalmente y que consigan todas las capacidades y herramientas para hacer frente a cualquier tipo de conflicto. El término inteligencia siempre se ha asociado a capacidades cognitivas como la memoria, el buen uso del lenguaje o la capacidad de memorizar y de aprender cosas nuevas, ¿no? Pero sí que en los últimos años pues los investigadores reclaman un poco un sentido más amplio de ese concepto. En nuestra sociedad siempre se ha asociado a personas inteligentes a las personas que tienen éxito laboral, a las personas que van muy bien académicamente o a las personas que son capaces de comprender cualquier cosa en mínimo tiempo, ¿no? Pero también consideramos que son muy inteligentes las personas que saben dar soluciones a los problemas, que se crecen ante las adversidades y que son capaces de ponerse en el lugar de los demás y de empatizar. Así, el término inteligencia emocional se refiere pues, a la capacidad de conocer, entender qué sentimos, qué sienten los demás, para poder así gestionar, modificar, dominar, controlar las emociones. Y aquí también se incluirían otros factores como la autoestima, las relaciones sociales y las competencias cognitivas necesarias para vehicular todas estas emociones. Por otro lado, está la educación emocional, que está muy relacionada con el término que estamos viendo. El objetivo de la educación emocional es desarrollar competencias emocionales como la conciencia emocional, la regulación emocional, la autogestión, la inteligencia interpersonal, las habilidades de vida y bienestar. La educación emocional fomenta el autoconocimiento, la autoestima y la empatía, entre otras muchas cosas. La inteligencia emocional se organizaría en base a 5 capacidades. El conocer los sentimientos y las emociones propias, es decir, la autoconciencia de nuestras propias emociones. En segundo lugar, el gestionar y manejar estos sentimientos y emociones. El control de emociones negativas, la modificación o la regulación de estados de ánimo. En tercer lugar, la inteligencia emocional pues, también significa que hay que identificar y reconocer estos sentimientos. En cuarto lugar, crear una propia motivación y ser capaces de motivar a otros. Ser conscientes de que la autoeficacia, de las habilidades de liderazgo, la negociación y el trabajo cooperativo. Y en último lugar, la inteligencia emocional también trata de gestionar las relaciones. El ser capaces de ponerse en el lugar de otros, comprenderles y actuar en consecuencia. Tener habilidades sociales para poder relacionarse adecuadamente con los demás. La capacidad para evitar que los estados de intranquilidad, el enfado o tristeza interfieran en nuestra capacidad para pensar y resolver problemas, la importancia de ser capaces de diferir las gratificaciones, saber ponernos en el lugar de los demás y adquirir confianza en las relaciones interpersonales, también adquieren una especial relevancia cuando nos referimos al concepto de inteligencia emocional. Por tanto, el funcionamiento emocional de una persona resulta clave para la ejecución exitosa o no de diferentes tareas y el desempeño en la vida en general. De tal manera que un buen manejo emocional será un buen soporte adaptativo para los diferentes retos a los que una persona se enfrentará a lo largo de su trayectoria vital. El reto es educar para que los niños y niñas de hoy sean unos adultos responsables y que sepan ellos controlar sus propias vidas, aunque lleve sus satisfacciones y sus inconvenientes.
Queremos también unos adultos que sepan cooperar eficientemente y que establezcan relaciones positivas con los demás, siendo capaces de solucionar problemas conjuntamente, incluso de llevar pues, proyectos de vida o proyectos profesionales o personales conjuntamente. En el estilo de vida que llevamos actualmente, un ritmo cambiante, aparte no está exento de conflictos, consideramos súper fundamental que tanto los sistemas educativos como los familiares contemplen todo lo que es necesario para este buen desarrollo socioemocional. Para ello es necesario potenciar diferentes formas de pensar. Todo esto se puede aprender sin ningún problema y es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos que enseñar el pensamiento causal, es decir, enseñarle al niño que cada comportamiento tiene un efecto, el causa-efecto. En segundo lugar, el pensamiento alternativo. Esto es ayudar a los niños a que busquen diferentes alternativas y soluciones y así favorecer el pensamiento creativo. Y esto les ayuda mucho para que no se vean indefensos en cómo afrontar diferentes situaciones. En tercer lugar, el pensamiento consecuencial. Este favorece la anticipación de las consecuencias y las conductas y comentarios y los actos de uno mismo o de otros. Entonces este es lo que nos enseña qué puede pasar si hacemos cualquier acto. En cuarto lugar, el pensamiento de perspectiva o la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Este pensamiento se desarrolla a partir de los 6 o 7 años y pues, viene muy bien para conseguir que desarrollen la empatía. Y en quinto lugar, hay que favorecer el pensamiento medios-fin, que ayuda a establecer objetivos claros y a elegir los mejores medios o soluciones para conseguirlos. En las etapas de educación infantil y hasta el segundo curso de educación primaria, es decir, desde los 3 hasta los 7 años más o menos, lo que vamos a hacer es fomentar y desarrollar todas estas capacidades socioemocionales para conseguir personas emocionalmente inteligentes. Para ello, pues primero nos vamos a ayudar, por ejemplo, de juegos, ¿no? De actividades lúdicas. Por ejemplo, son muy buenos y muy recomendables los juegos de imitación. También los juegos que a través de fotos y de cartas ayudan al niño a diferenciar por las distintas emociones. También los juegos de atención son muy recomendables porque así se va ayudando al niño a que esté pendiente de detalles más pequeñitos y que vaya viendo la diferencia, la semejanza y también juegos de adivinanza. Muy importante también los juegos de dar instrucciones y seguir instrucciones de otras personas. Luego, en otra etapa, en la etapa ya a partir del tercer curso de educación primaria, desde los 8 años hasta los 12, que ya empieza la adolescencia, lo más fundamental que consideramos en esta etapa es que se vaya formalizando un poco todos estos conceptos dentro del contexto educativo y también en la familia, ¿no? O en las actividades de recreo de los niños. Para ello, pues mediante preguntas le podemos ir ayudando para que ellos identifiquen los problemas, identifiquen posibles soluciones, vayan viendo diferentes alternativas y vayan también identificando sus propios estados de ánimo. En el mundo social ya a esta edad va adquiriendo una mayor relevancia y hay que ayudar al desarrollo de la asertividad, para lo que es necesario saber pensar, conocer y controlar las propias emociones y vivir ciertos valores morales. Aprender a decir y hacer en cada momento lo más justo y eficaz, para relacionarnos con los demás sin dificultades. Desde la escuela no solo hay que formar en cuanto a materias curriculares, sino que también en cuanto a la relación del niño con el mundo social en el que se desarrolla. Hay que preparar a los alumnos para el cambio al instituto y que posteriormente pues, se vayan incorporando al mundo laboral y social, favoreciendo el desarrollo de la autonomía, la autoestima y el resto de capacidades relacionadas con las relaciones interpersonales. Luego ya, en la educación secundaria, desde los 12 hasta los 18 años, es fundamental seguir desarrollando todas estas habilidades, quizás dándole mucha más importancia a la identidad personal, al desarrollo de la autoestima y que sigan teniendo unas buenas relaciones positivas con los demás, pero desde el propio autoconcepto positivo. Y bueno, ¿cómo podemos favorecer con nuestra interacción con nuestros hijos que ellos aprendan a tener una buena relación con sus emociones y una buena gestión de sus emociones? Pues como en todos los vídeos recomendamos que principalmente miremos hacia nosotros. Y es que si nosotros no sabemos identificar las emociones que tenemos o ni siquiera sabemos qué respuesta le estamos dando a nuestros hijos o cómo actuamos ante ciertos comportamientos de nuestros hijos,
pues seguramente le estemos dando un ejemplo bastante negativo. Entonces os vamos a dar una serie de preguntas que os ayuden a identificar diferentes emociones y diferentes consecuencias que tienen vuestras emociones y vuestros comportamientos, para que todo esto os ayude a cómo afrontar y cómo gestionar también las emociones de vuestros hijos. ¿Somos capaces de identificar cómo nos sentimos ante las diferentes situaciones? ¿O sabemos identificar esas emociones? ¿Somos capaces de entender cómo se sienten los demás y ponernos en su lugar? ¿Sabemos escuchar de forma activa, sin interrumpir e intentando comprender lo que los demás nos están queriendo decir? ¿Cómo gestionamos nuestros propios estados de ánimo, como la ira, el enfado, la culpa o la tristeza? ¿Cómo los toleramos y cómo hacemos para sentirnos mejor? ¿Cómo nos afectan esos estados a nuestro funcionamiento diario? ¿Cómo hacemos para resolver problemas que nos generan emociones negativas? ¿Cómo solemos tomar decisiones? ¿Actuamos impulsivamente y sin pensar, o buscamos diferentes alternativas valorando cuál es la mejor respuesta en función de las consecuencias emocionales para nosotros y los demás? Cuando algo nos gusta de verdad, ¿cómo actuamos para motivarnos y mantener esa actividad? ¿Expresamos nuestra alegría y agradecimiento cuando nos sentimos felices o agradecidos a otros? Porque esto también es importante, se llama asertividad positiva. Cuando nos encontramos con situaciones difíciles o en los reveses de la vida, ¿sabemos pedir ayuda? ¿Intentamos resolver nuestros problemas buscando soluciones? Pues bueno, en general en este vídeo hemos aprendido a que gestionar las emociones y aprender a identificar esas emociones y ayudar a nuestros hijos a que aprendan todo esto es muy importante para el desarrollo efectivo y eficiente y sano de nuestros hijos e hijas. Y es que para nosotros los profesionales de la salud y en el tema de educación nos resulta mucho más fácil trabajar con alguien que ya sabe cómo funciona, cómo actúa, y muchas veces pues nos encontramos con personas que a nivel de educación emocional no tienen ninguna base. Así que esperemos que con este capítulo hayáis aprendido un poquito y sobre todo la importancia del enseñar a los niños a cómo manejar todas estas situaciones problemáticas, porque esto nos va a facilitar mucho el que nos podamos adaptar a los diferentes inconvenientes o los diferentes problemas que nos vayan surgiendo en la vida. Y esto pues nos va a facilitar y nos va a hacer que tengamos una calidad de vida mucho mejor y un bienestar emocional pues en general.